Estamos en abril de 1945. Una columna de tanques estadounidenses atraviesa las rejas de un campo de prisioneros alemán. En el interior, miles de prisioneros aliados están hambrientos y enfermos. Algunos de ellos han estado recluidos durante años. Observan las banderas americanas y comprenden que finalmente son libres. Los soldados que los liberan no están allí por casualidad. Ellos forman parte de una campaña sistemática. Esta campaña liberó a más prisioneros de guerra que cualquier otra fuerza aliada durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata del Tercer Ejército de Patton. Entre los meses de diciembre de 1944 y mayo de 1945, el Tercer Ejército liberó a más de 400,000 prisioneros de guerra aliados. Estos hombres estaban bajo el cautiverio alemán. Entre ellos había estadounidenses, británicos, franceses, rusos y personas de docenas de otras nacionalidades. Esta es la historia de cómo el rápido avance de Patton no solo derrotó al ejército alemán, también salvó cientos de miles de vidas. Esto ocurrió antes de que el colapso de Alemania pudiera convertirse en una masacre. Para comprender por qué el Tercer Ejército liberó a tantos prisioneros, es necesario entender la situación en Alemania a principios de 1945. La guerra está esencialmente terminada. Todos lo saben. Los alemanes lo saben. Los aliados lo saben. Los prisioneros también lo saben. Alemania está siendo aplastada desde ambos flancos. Los soviéticos avanzan arrasando desde el este. Los estadounidenses y los británicos presionan desde el oeste. El Reich se desmorona. Sin embargo, esto crea un problema masivo. Hay cientos de miles de prisioneros aliados retenidos en campos alemanes a lo largo de Europa ocupada. Estos campos están dispersos por Alemania, Polonia y los territorios ocupados. Algunos campos albergan a unos pocos cientos de prisioneros. Otros albergan a decenas de miles. A principios de 1945, Alemania mantiene aproximadamente 200,000 prisioneros estadounidenses. Además de estos, hay cientos de miles más de prisioneros británicos, franceses, soviéticos y de otras nacionalidades aliadas. Los campos están en caos. Mientras las fuerzas aliadas avanzan, los alemanes evacúan los campos que están en su trayectoria. Marchan a los prisioneros hacia territorio alemán más profundo. Con frecuencia, estas marchas ocurren en condiciones invernales brutales. No hay alimento suficiente, no hay ropa adecuada, no hay refugio apropiado. Estas marchas se conocen como las marchas de la muerte. Los prisioneros que no pueden seguir el ritmo son ejecutados. Quienes intentan escapar son fusilados. Las enfermedades y el hambre matan a miles más. El mando alemán se está fragmentando. Algunos oficiales desean entregar los campos intactos. Otros quieren trasladar a los prisioneros para utilizarlos como rehenes. También hay quienes los ven como moneda de cambio. Las unidades endurecidas de las SS discuten ejecutar a los prisioneros. Prefieren esto antes que permitir su liberación. Es una carrera contra el tiempo y el caos. Si los aliados pueden alcanzar los campos rápidamente, pueden prevenir las marchas de la muerte. También pueden detener posibles masacres. Pueden liberar a los prisioneros mientras todavía existe alguna estructura de mando alemana. En cambio, si avanzan con demasiada lentitud, los prisioneros serán marchados hasta la muerte. Otros serán asesinados por sus guardias. Y otros más quedarán atrapados en el fuego cruzado del colapso alemán. Aquí es donde el enfoque de Patton sobre la guerra se vuelve crucial. George Patton construyó el Tercer Ejército en torno a un principio fundamental. Ese principio era la velocidad. No se trataba solo de moverse rápido en el campo de batalla. Aunque el Tercer Ejército era excepcionalmente veloz en combate. Se trataba de velocidad en la toma de decisiones, también de velocidad en la explotación, y de velocidad al perseguir a un enemigo quebrantado. Mientras otros comandantes aliados eran metódicos y cautelosos, Patton era agresivo y oportunista. Cuando la resistencia alemana colapsaba en un área, Patton no hacía pausas para consolidar. Él presionaba hacia adelante de inmediato.
Sus blindados avanzaban a toda velocidad. A veces recorrían 80 o 90 kilómetros en un solo día. Esto superaba ampliamente a la infantería que seguía detrás. Este enfoque creaba caos en las áreas de retaguardia alemanas. Las unidades alemanas se retiraban del frente. Ellos pensaban que tenían tiempo para reagruparse, pero descubrían que los tanques estadounidenses ya ocupaban sus posiciones traseras. Era psicológicamente devastador. Los soldados alemanes habían luchado duramente en el frente. Se replegaban solo para descubrir que los estadounidenses ya habían cortado sus rutas de escape. Para los campos de prisioneros, esta velocidad salvaba vidas. El tercer ejército arrollaba los campos tan rápidamente que los guardias alemanes no tenían tiempo de evacuar a los prisioneros. Tampoco tenían tiempo de recibir órdenes del mando superior. Simplemente se encontraban con tanques estadounidenses en las puertas. En muchos casos, los comandantes de los campos estaban en medio de preparativos para evacuar. Entonces llegaba el tercer ejército. Los prisioneros eran reunidos para una marcha de la muerte. Y en ese momento aparecían las fuerzas estadounidenses. Los guardias se rendían. La velocidad de Patton significaba algo muy importante. Los prisioneros eran liberados en el mismo sitio. No eran marchados hacia la muerte. Una de las primeras liberaciones importantes de prisioneros del Tercer Ejército ocurrió en el Stalag 9B. Este campo estaba cerca de Bad Orb, en Alemania. Esto sucedió a finales de marzo de 1945. El campo albergaba principalmente prisioneros estadounidenses. Muchos de ellos habían sido capturados durante la Batalla de las Ardenas. Esto había ocurrido apenas unos meses antes. Las condiciones eran horribles. Los prisioneros estaban hambrientos. Las raciones alemanas se habían reducido a niveles cercanos al hambre. Esto ocurría mientras el sistema de suministro alemán colapsaba. Las enfermedades eran rampantes. La atención médica era inexistente. El comandante del campo había recibido órdenes de evacuar. Él estaba preparándose para marchar a varios miles de prisioneros estadounidenses. La idea era llevarlos más profundamente en Alemania. Entonces apareció la Cuarta División Blindada del Tercer Ejército. La velocidad del avance estadounidense tomó a los alemanes completamente desprevenidos. Un día, el frente estaba supuestamente a 50 kilómetros de distancia. Al día siguiente, los tanques estadounidenses rodaban a través de las puertas del campo. Cuando los soldados liberadores vieron la condición de los prisioneros, su reacción fue inmediata. Los prisioneros estaban esqueléticos, estaban enfermos. Algunos apenas eran capaces de mantenerse en pie. La furia de los liberadores fue instantánea. Algunos guardias fueron fusilados en el acto por soldados estadounidenses enfurecidos. Los oficiales tuvieron que contener físicamente a sus hombres. Lo hicieron para evitar que ejecutaran a todo el personal alemán. Pero los prisioneros estaban libres. Los médicos comenzaron el tratamiento de inmediato. Se distribuyó comida. Esta comida fue cuidadosamente racionada al principio. Esto era necesario porque los prisioneros hambrientos no pueden tolerar comidas completas. En cuestión de días, los prisioneros liberados eran transportados a hospitales. Luego eran enviados a casa. Esto se convirtió en el modelo para docenas de liberaciones similares. Estas liberaciones ocurrieron durante las siguientes 6 semanas. No todos los esfuerzos de liberación de prisioneros del Tercer Ejército transcurrieron sin problemas. Algunos fueron desastres. El más controvertido fue la incursión al Oflag 13B. Este campo estaba cerca de Hammelburg. La incursión ocurrió a finales de marzo de 1945. El campo albergaba aproximadamente 1.500 oficiales aliados. Entre ellos estaba el teniente coronel John Waters. Él resultaba ser el yerno de Patton. Patton ordenó una incursión para liberar el campo. Envió el destacamento Baum. Este destacamento consistía en unos 300 hombres con tanques y vehículos blindados. Ellos hicieron una carrera de 90 kilómetros tras las líneas alemanas. El objetivo era liberar a los prisioneros. Fue un desastre. El destacamento Baum alcanzó el campo. Liberaron a los prisioneros. Pero en el viaje de regreso fueron rodeados. Fueron destruidos por las fuerzas alemanas. La mayoría de los atacantes fueron muertos o capturados.
Los prisioneros liberados fueron recapturados. Entre ellos estaba Waters, quien resultó herido. La incursión no logró nada. Solo consiguió que estadounidenses murieran. Patton fue fuertemente criticado por la operación, especialmente porque su yerno estaba en el campo. Esto hizo parecer que era una misión de rescate personal. No parecía una operación estratégica. Patton más tarde admitió que fue un error. Él había subestimado la fuerza alemana en el área. También había sobreestimado la capacidad de su fuerza para abrirse paso. Pero lo importante es esto. Hammelburg fue la excepción. Fracasó precisamente porque se desvió del enfoque habitual de Patton. En lugar de esperar a que el rápido avance arrollara el campo naturalmente, Patton intentó algo diferente. Intentó una incursión arriesgada tras las líneas enemigas. Si hubiera esperado, el avance natural habría liberado el campo en 2 semanas. Cuando el Tercer Ejército se ciñó a su estrategia central, tuvo un éxito brillante. Esa estrategia era el avance rápido, la fuerza abrumadora, aplastar la resistencia alemana y luego explotar la brecha. Con este enfoque, lograron liberar campos de manera efectiva. Abril de 1945 fue cuando las liberaciones de prisioneros del Tercer Ejército se intensificaron. El Tercer Ejército penetraba profundamente en Alemania y Austria. Arrollaron campo tras campo en rápida sucesión. El Stalag 7A en Moosburg fue liberado el 29 de abril. Este campo albergaba más de 100.000 prisioneros de múltiples naciones. Era uno de los campos de prisioneros más grandes de Alemania. La 14ª División Blindada del Tercer Ejército llegó hasta las puertas. El comandante del campo sabía que la guerra estaba perdida. Se rindió sin luchar. En el interior había estadounidenses, también había británicos, franceses, soviéticos, polacos y yugoslavos. Había prisioneros de toda la coalición aliada. Algunos de ellos habían estado retenidos desde los primeros años de la guerra. La liberación fue caótica pero jubilosa. Los prisioneros habían pasado años en cautiverio. De repente se encontraron libres. Algunos no podían creer que fuera real. Pensaban que podría ser un engaño alemán, o tal vez propaganda. Los soldados estadounidenses distribuyeron raciones, establecieron estaciones médicas, y comenzaron la masiva tarea logística de procesar a más de 100.000 prisioneros liberados. En el Stalag 13D en Nuremberg, el Tercer Ejército encontró condiciones similares. Este campo fue liberado a mediados de abril. Había miles de prisioneros aliados. La comida y la atención médica eran inadecuadas. Los guardias estaban listos para rendirse. El patrón se repitió en docenas de campos. El Tercer Ejército avanzaba. La resistencia alemana colapsaba. Los campos eran arrollados antes de que los guardias pudieran evacuar a los prisioneros, también antes de que pudieran ejecutarlos. Lo que hizo al Tercer Ejército tan efectivo no fue solo la velocidad. Fue la combinación de velocidad y fuerza abrumadora. Patton no enviaba unidades pequeñas a liberar campos. Él comprometía blindados pesados, también infantería y artillería. Cuando sus fuerzas llegaban a un campo, los guardias alemanes tenían 2 opciones. Podían rendirse o podían ser aniquilados. La mayoría elegía rendirse. Las estadísticas son asombrosas. El Tercer Ejército liberó a más de 400.000 prisioneros de guerra aliados. Esto ocurrió entre diciembre de 1944 y mayo de 1945. Pero las estadísticas no capturan la realidad humana. Cada uno de esos 400.000 era un individuo. Era un hijo, un esposo, un padre, un hermano. Era alguien cuya familia había pasado meses o años sin saber si estaba vivo. Muchos prisioneros habían sido capturados en Dunkerque en 1940, otros durante la caída de Francia. Habían pasado 5 años en cautiverio alemán. Observaban la guerra a través del filtro de la propaganda alemana. Nunca sabían si los aliados ganarían. Para estos hombres, la liberación por el Tercer Ejército significaba algo definitivo. La guerra finalmente había terminado.
Los prisioneros estadounidenses capturados en el paso de Kasserine en 1943 habían pasado por mucho. También aquellos capturados durante la campaña italiana. Habían pasado 2 años tras las alambradas. Se preguntaban si sobrevivirían lo suficiente para ver la liberación. Los prisioneros británicos de las primeras campañas del norte de África estaban en situación similar. Los soldados franceses capturados en 1940 también. Los prisioneros soviéticos habían sido sometidos a condiciones horribles. Todos ellos se encontraron repentinamente libres. Esto ocurrió mientras el avance del Tercer Ejército arrasaba sus campos. El impacto psicológico fue profundo. Muchos prisioneros inicialmente no creyeron que estaban siendo realmente liberados. Los años de cautiverio habían dejado su marca. La malnutrición también. Y el trauma psicológico. Todo esto dificultaba procesar que la pesadilla realmente estaba terminando. Algunos prisioneros rompieron a llorar cuando vieron los tanques estadounidenses. Otros permanecieron en silencio atónito. Otros más estallaron en celebración. Aunque estaban demasiado débiles para celebrar apropiadamente. Para los soldados liberadores, ver la condición de los prisioneros fue frecuentemente traumático. Ellos habían estado combatiendo a los alemanes durante meses o años. Habían visto combate. Habían visto muerte y destrucción. Pero ver a compatriotas estadounidenses reducidos a esqueletos ambulantes era diferente. Ver a soldados aliados en ese estado también lo era. El hambre y la negligencia los habían reducido a eso. Esto provocaba una furia visceral. Los oficiales luchaban por controlar esa furia. Hubo instancias en las que los prisioneros liberados tuvieron que proteger a los guardias alemanes. Los protegían de la ejecución sumaria por parte de soldados estadounidenses furiosos. Entonces, ¿por qué el Tercer Ejército liberó a más prisioneros que cualquier otra fuerza estadounidense? Varios factores se combinaron para crear las condiciones perfectas. El primero era el posicionamiento geográfico. El Tercer Ejército avanzaba a través del centro y sur de Alemania. Allí se localizaban muchos de los campos de prisioneros más grandes. El eje de avance naturalmente arrolló múltiples ubicaciones de campos. El segundo factor era la velocidad de avance. La persecución agresiva de Patton significaba algo importante. Los campos eran arrollados antes de poder ser evacuados. Otras fuerzas aliadas avanzaban más metódicamente. Esto daba a los alemanes tiempo para mover a los prisioneros. El tercer factor era el momento temporal. Los principales avances del Tercer Ejército ocurrieron en marzo y abril de 1945. Esto era precisamente cuando la estructura de mando alemana estaba colapsando, pero no se había desintegrado completamente todavía. Los guardias aún estaban algo organizados. Sin embargo, estaban lo suficientemente desmoralizados para rendirse. Preferían esto en lugar de luchar o ejecutar a los prisioneros. El cuarto factor era la composición de fuerzas. El Tercer Ejército tenía blindados pesados e infantería móvil. Estas unidades podían explotar brechas rápidamente. Esto significaba algo crucial. Cuando atravesaban las líneas alemanas, podían avanzar velozmente hacia áreas traseras profundas. Allí era donde se ubicaban los campos. El quinto factor era la priorización de Patton. Aunque liberar prisioneros no era la misión primaria del Tercer Ejército, Patton lo convirtió en prioridad. Esto ocurría cuando sus fuerzas encontraban campos. Él asignaba recursos para asegurar los campos, para procesar a los prisioneros y para proporcionar atención médica inmediata. Otras fuerzas aliadas también liberaron campos de prisioneros. Las fuerzas británicas liberaron campos en el norte de Alemania. Otros ejércitos estadounidenses arrollaron campos en sus sectores. Las fuerzas soviéticas liberaron campos en el este. Pero el Tercer Ejército tenía una combinación única. Su ubicación era favorable. Su velocidad era superior. El momento temporal era perfecto. Y su estructura de fuerzas era ideal. Todo esto significó que liberaron más prisioneros que cualquier otro ejército. No estaba planeado de esa manera. No era el objetivo primario. Fue un resultado emergente.
Fue el enfoque de Patton sobre la guerra aplicado exactamente en el momento y lugar correctos. La liberación de cientos de miles de prisioneros creó desafíos logísticos masivos. Los prisioneros liberados necesitaban atención médica inmediata. Muchos sufrían de malnutrición, también de enfermedades, de heridas sin tratar y de trauma psicológico. El Tercer Ejército tuvo que establecer hospitales de campaña, organizar el transporte, arreglar la repatriación y procesar la documentación para cientos de miles de hombres. Algunos prisioneros estaban lo suficientemente saludables. Podían ser enviados a casa en días. Otros requirieron semanas o meses de tratamiento médico antes de poder viajar. La recuperación psicológica tomó aún más tiempo. Muchos prisioneros liberados lucharon con lo que ahora reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático. Los años de cautiverio dejaron su marca. La malnutrición también, y el trauma. Todo esto no desaparece simplemente porque uno es liberado, pero estaban vivos. Y para la mayoría, estar vivos y libres era suficiente. Muchos de los hombres liberados por el Tercer Ejército continuaron vidas largas. Se casaron, tuvieron hijos, construyeron carreras. La liberación les dio futuros. Esos futuros habrían sido borrados si hubieran muerto en las marchas de la muerte, o si hubieran sido ejecutados en el caos del colapso alemán. En ese sentido, el rápido avance del Tercer Ejército no solo liberó prisioneros, salvó líneas familiares enteras. Estas líneas descendieron de esos hombres. El Tercer Ejército de Patton es recordado por sus tácticas agresivas, por sus avances rápidos, y por sus victorias decisivas en combate. Pero quizás su logro más importante fue uno que no estaba planeado. Fue la liberación de más de 400,000 prisioneros de guerra aliados. Estos no fueron rescates calculados. Fueron el resultado natural de la velocidad y agresión del Tercer Ejército. Fueron aplicadas exactamente en el momento correcto de la guerra. Al avanzar tan rápidamente que las fuerzas alemanas no podían reaccionar, el Tercer Ejército arrolló los campos de prisioneros. Esto ocurrió antes de que los prisioneros pudieran ser evacuados, antes de que pudieran ser marchados hasta la muerte, y antes de que pudieran ser ejecutados. Cada día que el Tercer Ejército se retrasara, habría significado algo terrible. Más prisioneros habrían muerto en las marchas de la muerte. Cada semana de avance cauteloso y metódico habría dado a las SS más tiempo. Tiempo para ejecutar sus planes. Planes de ejecutar a los prisioneros en lugar de permitir la liberación. La velocidad de Patton salvó vidas. No solo mediante la derrota del ejército alemán, también al alcanzar a los prisioneros aliados. Esto ocurrió antes de que el caos del colapso alemán pudiera matarlos. Es un legado que merece ser recordado junto a las victorias del Tercer Ejército en el campo de batalla. Porque al final, esos 400,000 prisioneros liberados regresaron a casa, volvieron a ver a sus familias, vivieron el resto de sus vidas, y esa podría ser la victoria más importante de todas. Si este relato modificó tu comprensión del Tercer Ejército de Patton, nos gustaría saberlo. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Si alguien en tu familia sirvió durante estos años, o si conocías estos acontecimientos antes de hoy. Son historias que forman parte de una memoria compartida. Nos corresponde preservarlas.